Historias Esencia Paranormal. Hola, hola, ¿cómo están amigos de Esencia Paranormal? Bienvenidos a Historias de Terror. Sus historias de terror con el maestro Ángel Córdoba, el primer programa de podcast de terror. El primer programa de este año 2025, que estamos el día de hoy, 2 de enero. Vamos a tener historias de terror, así que póngase cómodo, póngase cómoda, arrímese su virote o su bolillo. Arrímese su virote o su bolillo para el miedo, porque nos la vamos a pasar increíble. Así que el tema de hoy vamos a hablar sobre los demonios, que el diablo, que el chanclas, que ustedes saben, he mirado mucho, pero bastante en redes sociales, todo tipo de historias, principalmente de terror, de miedo. Ahora ustedes, díganme por favor, ¿creen en el diablo? ¿En el demonio? ¿Han tenido historias raras, sueños sobre este personaje? ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría saberlo en vivo y en directo desde TikTok. Recuerden que lo prometido es deuda y vamos a empezar con las historias de terror. Vamos a estar escogiendo las personas al azar aquí en redes sociales. Recuerden que este programa lo van a poder disfrutar en Spotify y lo van a estar, también ustedes lo van a tener en YouTube para toda la gente bonita de nuestras redes sociales. Ahora sí, ya saben, el día de hoy, jueves 2 de enero del 2025. ¿Crees en el diablo? ¿En los demonios? Déjame aquí tu ciudad y si crees para que te suba al en vivo y platicar sobre el tema. El tema de hoy, paranormal, historias de terror, anécdotas, historias o sueños que tengas o que hayas tenido, no las puedes platicar si es que tú lo tienes. Así que vamos a platicar sobre el tema. ¿Te gustaría que te suba aquí al en vivo y que nos platiques tu historia y no la narres? Bienvenido seas a Esencia Paranormal en esta historias de terror con el tema de hoy sobre demonios, el diablo, el chanclas o como usted lo quiera denominar, el maligno, dicen aquí en redes sociales. Bueno, Bueno, sí, bueno, sí, ¿de dónde me miras? buenas noches. De acá de Texas, San Antonio, Texas. De Texas, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. El primer programa del año 2025, 2 de enero, jueves, el primer programa de terror que hoy empezamos con este tema. ¿Crees en el diablo, en el chanclas, en el demonio o en el maligno o has tenido algún encuentro con él? Ay, sí, hasta ya se me pararon los pelos de punta. Platícame tu historia. ¿De dónde nos comentas que nos estás mirando aquí en redes sociales? Estoy acá de TikTok, estoy en San Antonio, Texas. Soy todo oídos. Cuéntanos tu historia. Bueno, pues mira, pues yo antes vivía en Chiapas, de allá vivo, pero es en un pueblito como más sin señal, sin nada de esas cosas como acá. Entonces, un día yo estaba más pequeña y todas las casas eran como una comunidad donde nosotros estábamos, donde nosotros vivíamos. Y en esa comunidad, en esa casa donde nosotros nos fuimos a vivir, contaban mucho que ahí espantaban. No le hacíamos caso hasta que conmigo se manifestó. Pero ¿cómo se manifestó? ¿En qué Uf, año fue? mm, te estoy hablando de unos hace 2 años atrás. Correcto. Ujú. Entonces, un día estaba yo afuera de mi casa cuando yo sola yo la vi. Vi un hombre que se me acercó y me dijo que yo me metiera a mi casa, porque si no me metía me iba a pasar algo malo. Y mi mamá estaba afuera y todos, pero nadie más lo vio, solamente yo.
Entonces me fui, me metí y cuando me metí me caí como en un sueño profundo en el cual yo lo vi a él y se aparentó enfrente de mí. Pero, ¿él cómo era? A ver, descríbenos para identificarlo y que la Mira, gente pueda yo, imaginar esta experiencia. yo estaba sentada en una esquina como que en una esquina de un cuarto y él estaba enfrente de mí con unas cadenas grandes y tenía como una capa en su cabeza, que tenía unas manos pero peludas y que apenas se podían ver. Una voz, una voz terrorífica como el de las películas, cuando hacen así, hace una voz muy fea. Cuando yo le empecé a decir y le empecé a decir que por qué me quería a mí, él solamente nada más se reía. Haz de cuenta que se paró enfrente y se reía y se reía y se reía. Y en ese momento mi cuerpo dejó la tierra, dejó de existir, mi alma, porque se conectó con él. Entonces él me decía que quería mi cuerpo, que quería mi alma, pero entonces mi familia empezó a orar, empezó a que yo regresara a orar y todo eso. Yo volví, pero volví con un miedo terrible. Y cuando volví, como a la semana, lo volví a ver otra vez. Estaba yo enfrente con mi novio en la noche cuando él se apareció y hasta mi novio lo vio, ¿Y en porque qué, llegó y estábamos parados y pegó así el alambre y él me dijo que me quería llevar y que me quería llevar. en qué pasó? O sea, por ejemplo, ¿lo viste? ¿Qué más te comentó? ¿Qué más sucedió? Pues solo que me quería llevar y que quería que yo estuviera ahí con él, que a fuerzas quería llevarme, pero a mí me daba mucho, mucho miedo y te juro que te estoy contando esto, pero mi corazón está temblando. Pues la verdad, Tengo mucho, mucho miedo porque es algo que nunca lo hubiese querido vivir, por eso me mudé, porque no me dejaba en paz. Se me aparecía en todas partes, pero solamente de noche. Y yo lo miraba, se cuenta que yo estaba dentro de mi casa en la ventana y él estaba afuera en un palo, debajo, así en la oscuridad, que me llamaba y me decía que nos íbamos a ir. Y muchas veces como que entraba dentro de mi ¿y no te cuerpo. dio miedo, por Y ejemplo? sí, claro que sí. Yo temblaba, me ponía yo como a convulsionarme y hay veces que quedaba tirada porque me daba mucho miedo. Pues, ¿a quién no le va a dar miedo? Claro de que da miedo. Ay, Dios, te juro que te digo que te estoy contando y estoy fría, fría. Y actualmente, digo, ¿te ha vuelto a suceder algo parecido, algún encuentro? ¿Fuiste a alguna iglesia, alguien que te ayudó? Porque a lo que comentas, Sí. pues obviamente son experiencias pues delicadas. Sí, claro, dice que en esa casa siempre había querido llevarse alguna persona. Y según que cuentan, que a la más débil. Y yo me enfermaba mucho, sí. Entonces mi familia decía que era por eso. Me entregué a una religión, me entregué a la religión adventista, empecé a cantar, pero te juro que cuando canté la primera vez me desmayé en el púlpito. Así es. Ujú. Pues la verdad, Te juro. muy interesante. Abrimos con una historia que la gente aquí en redes sociales piensan que es falso, que es fake y realmente, chavos, acuérdense, escuchamos, pero no juzgamos. Estas son las No, historias que obviamente quien te escuche y te diga, oye Ángel,
yo soñé con el diablo, yo soñé con esto, soñé con el otro, no No, te van a creer. Por eso es el programa, porque aquí ustedes pueden sí. expresarlo y ustedes pueden platicarlo. Estamos totalmente en vivo, son las 10 de la noche, horario de Guadalajara. Es jueves 2 de diciembre del 2025. Jueves 2 de enero del 2025. Estamos hablando aquí sobre los temas paranormales de su podcast de terror. Las mejores historias del internet, las mejores historias de esencia paranormal. Y el tema de hoy, ¿crees en el diablo? ¿Has tenido algún encuentro con él? ¿Lo has soñado? ¿Te han platicado? Este personaje que enigmáticamente ante la historia, la Biblia siempre es mencionado, ¿existe, no existe? ¿Tú qué crees? Bueno, Buenas noches. ¿de dónde me escuchas? Buenas noches. Desde Honduras. De Honduras, habla el maestro Ángel Córdoba. Aquí Sí. conmigo son las 10 de la noche, horario de Guadalajara, México. Este jueves 2 de enero, en el cual estamos con este programa de podcast, el primer programa de terror, porque vamos a tener el programa semanal, chavos. Para que ustedes estén al pendiente, se va a estar grabando directamente y exclusivamente aquí en TikTok, donde vamos a hablar de historias de terror, pero con temática. El tema de hoy, para que ustedes, los que nos están escuchando, ya saben, es ¿crees en el diablo? ¿Se te ha parecido el chanclas? ¿Crees en este ser maligno que ustedes lo saben muy bien? Que es muy mencionado ante todas las religiones, muy mencionado ante todo el mundo. Y ahora sí, ¿no? Toda la gente lo ha escuchado, pero tú lo has visto, lo has sentido. ¿Qué te ha pasado? Pues realmente solo lo he escuchado. ¿Cómo fue? Platícame tu historia. Porque yo vivo aquí en Copán, Honduras. Aquí es más montaña, ¿verdad? Quiero aclarar aquí en los comentarios que esta sí es la cuenta de él. Es la primera vez que estoy en vivo con usted. Eso es lo que quiero aclarar. Vivo en una quebrada, cerca de la escuela, el campo, etcétera. Y tengo un bebé de 3 años. Y esa vez yo salí con mi niño que iba a orinar. Y entonces él me dijo, mamá, me dice, mire, me dice. Y yo me asusté porque estaba yo sola con él, el niño, y estamos hablando que de noche. Y sí, realmente yo vi un hombre sentado en aquella quebrada y yo pienso que es él. No sé si. ¿Por qué piensas que es él? Y descríbemelo. ¿Qué fue lo que viste? Porque, yo cuando vi aquella sombra sentí que no me podía mover, aquel escalofrío que me pegó en el cuerpo, y los perros chillaban de una manera que no hallaba si correr o qué hacer, pues me estaba súper asustada. ¿Cómo era él? Eh, Grande, no era ni tan alto porque lo vi sentado de espalda prácticamente, pero sí lo vi. Y hasta el son de hoy, siempre a la 1 de la madrugada que vivo acá, escucho que empiezan a llorar los perros. Es de todos los días. ¿Y qué pasó? No, los perros. Ay, no, no me gusta hablar de este tema porque me da miedo, pues vivo sola con el niño y Pero ya estás aquí, reina. siempre escucho ese ruido. Sí. Ya estás aquí en vivo y en directo. Platícame. No solamente eso me ha pasado, que lo vi esa vez y ¿Y qué te comentó? ¿Qué gracias a Dios no sentiste? pasó más. Eh, Terror, sinceramente. O sea, me daba miedo como que me enseñara su cara, no sé por qué. Pues la verdad, hablar de ese tema, yo sé que va a causar un poco de morbo, miedo, misterio. Pero creo que toda la gente que nos está escuchando, si se ponen a pensar, todos hemos escuchado alguna anécdota de que se me apareció el diablo, vi al chamuco, que aquí en México es como el diablo, el chanclas, tiene muchos sobrenombres. Está, está interesante. Te agradezco que hayas participado y que nos hayas dado tu aportación. Y esperemos que puedas dormir esta noche. Primero Dios que sí.
Hasta luego, un fuerte No, abrazo. muchas Gracias gracias por a usted por subir participar. la ventanilla. Platícame tu historia. El tema de hoy de este podcast es: ¿crees en el diablo? ¿Has escuchado alguna historia? ¿Te ha pasado algo similar? Platícame. Aquí en Esencia Paranormal con el maestro Ángel Córdoba. ¿Quieres que te suba? Aquí ponme tu caso o aquí ponme yo y yo con mucho gusto te subo aquí al en vivo. Estamos en vivo y en directo. Recuerden que este programa es exclusivamente para podcasts. ¿Qué quiere decir? Que se va a estar subiendo a nuestro Spotify, que se llama Esencia Paranormal, y a nuestra cuenta verificada de YouTube, Esencia Paranormal. Recuerda seguir todas nuestras cuentas verificadas, así evitarás robos y estafas, y sobre todo algo muy importante, que estés en las cuentas originales del maestro Ángel Córdoba, ya que, pues bueno, últimamente que nos hemos hecho virales, hay muchas, pero muchas cuentas, pero siempre hay que buscar las verificadas que tengan la palomita azul de chequen a un lado. Así que vamos con la siguiente historia. Bueno, Hola, buenas noches. hola, buenas noches. ¿De dónde nos estás escuchando? De la ciudad de Nezahualcóyotl, aquí en la ciudad, bueno, en el Estado de México. ¿Qué te parece este primer programa de terror con el maestro Ángel Córdoba con el tema de hoy? ¿Crees en el diablo? Pues mira, la verdad es que es un tema bastante ¿Complejo? contemporáneo, es un tema complejo para muchas religiones, para muchas creencias. En realidad es un tema que lo tienes que estudiar muy a fondo para que tú puedas dar una opinión acertada. Así es. Y como ustedes lo saben, que es un tema que no es comprobado, que es enigmático, pero en algo, toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando en este podcast de Esencia Paranormal, historias de terror, ¿quién no ha escuchado que se le apareció el diablo, escuchó el diablo, el chanclas, como usted lo quiera llamar, el maligno? Sí, la verdad es que yo creo que en todas las, bueno, más bien en toda la República Mexicana siempre existen leyendas, ¿no? Referente a este tipo del chamuco. Cabe recalcar que te doy antes que nada las gracias por haberme aceptado en este podcast de inicio de año, feliz año. Y el tema que te voy a platicar es que yo vivía en la ciudad de Tehuacán, Puebla, hace algún tiempo cuando yo era niña y había mucho el tema de la carreta, del charro negro, de temas así pues sí, ¿no? Más que nada terroríficos, ¿no? De terror. El punto es que allá en Tehuacán, Puebla, había muchas canteras del tema del bachoco, de los pollos y así. Entonces se veía mucho que el charro negro era transformado en el diablo, ¿no? Así lo conocíamos todos allá. Entonces hubo un tiempo en que mi mamá empezaba como a leer las cartas y todo ese tipo de situaciones. Y una vez ella lo vio y yo lo alcancé a ver dentro de nuestra habitación, pero era una cosa enorme, o sea, realmente era un charro negro. O sea, era un charro con un sombrero enorme negro, impecable. Me acuerdo mucho de sus botones que eran color dorados. Y era como que nos queríamos de Padre nuestro que estás en el cielo, no queríamos rezar. No sé si era la adrenalina, el miedo, lo paranormal, nos invadía todo el cuerpo y es una sensación totalmente horrible, ¿no? Y cuando escuchabas los caballos era más horrible todavía, porque A ver, a salían los ver. perros. Está interesante, pero queremos detalle, dirán en redes sociales. Queremos detalles. Aproximadamente, ¿qué edad tenías cuando sucedió todo esto? 9 años. ¿Y tu mami qué tipo de bruja era? A lo que comentas, ¿era bruja? ¿Leía las cartas o simplemente lo hacía por hobby? No, más bien ella se consultaba, ¿no? O sea, no era bruja ni nada de eso, pero ella le gustaba mucho que le leyeran las cartas dentro de mi casa. Ok, entonces... Entonces, yo tengo entendido que pues el hecho de que te lean cosas dentro de tu casa es como que estás moviendo cosillas. Pues más que nada abres portales, ¿no? Como las energías para que así lo pueda entender la gente, así es. Y tú eras muy pequeña, comentas que tenías 9 años.
¿Había un olor específico cuando pasó esto? ¿Qué hizo tu mamá? A ver, detállanos, elabóranos, porque la verdad sí hay puntos que queremos platicar porque sí suena interesante. Ok, mira, el punto es que estábamos acostadas, las dos dormíamos en el mismo cuarto y ella empezaba a patalear mucho, yo recuerdo, y volteé como de, y mi mamá estaba sentada, ¿no? Sentada viendo hacia ese punto fijo, pero yo la estoy viendo a ella. Cuando veo que ella está viendo hacia la puerta, pues veo la monstruosidad que estaba en una esquina dentro de nuestro cuarto, pero olía, era un olor peculiar, ¿sabes? Era un olor como a madera, como a carbón, como a... En los pueblos tienen mucho a quemar basura, ¿no? Era un olor como, ay, no sé, vaya, a madera, como a fogata, como raro. O sea, un horror feo. Entonces, cuando empezamos a rezar el Padre Nuestro y así, los caballos se pararon afuera de mi casa porque se escuchaba y el sonido de los pies de los caballos, ¿no? Entonces es algo que a mí, a mis 32 años, me tiene como muy marcado ese tema. Y ahorita que te escucho a ti o he escuchado a las anteriores personas que han estado ahorita en el podcast, sí es como de, no, creo que no hemos sido los únicos que nos ha pasado ese tipo de cosas, ¿no? Así es, mira, lo que nosotros queremos hacer en este programa, principalmente, chavos, es entretener. El segundo, que ustedes me conocen, que ya saben que soy tarotista, que es el boom que tienen en redes sociales conmigo, las consultas. Pero ¿por qué tienen el boom? Porque mucha gente no nos creen. Mucha gente a veces tenemos historias, experiencias paranormales, vemos cosas y ¿qué pasa? No, está loca, no, está loco, ¿sí o no? ¿A poco no te juzgan? Y principalmente, ¿por qué te juzgan? Por dos razones. La primera, que es algo que abarca mucho de nuestra fe, y segundo, porque no es una ciencia comprobada. Entonces, por eso empezamos con este tema de podcast de historias de terror con el maestro Ángel Córdoba, para que ustedes puedan platicar sus experiencias paranormales, esotéricas, que no tienen alguna razón lógica, pero que quieren ser escuchados, porque yo sé que toda la gente, y nadie me va a dejar mentir, yo sé que todos hemos tenido algo inexplicable o nos han sucedido cosas en la vida. Principalmente este programa que está enfocado para el diablo, por llamarlo así, ¿no? Historias con el chamuco, con el diablo, con el maligno. ¿Por qué? Porque es un personaje que ante los siglos del tiempo pasado y actual, ¿quién no ha tenido una experiencia que lo ha escuchado, lo ha visto, se le ha presentado en sueños? Porque así sucede. Sí, claro, eso es lo que comentábamos, ¿no? Al final del día es una creencia que pocos creen, porque a es lo que vamos, son incrédulos, pero no dudo que todas las personas que nos están escuchando en estos momentos, una, lo hayan escuchado, lo hayan visto, o vecinos, de los ancestros, parientes, bueno, lo han visto, lo han escuchado. ¿Y qué pasó cuando sucedió todo esto? ¿Qué hizo tu mamá? ¿También lo vio? ¿Solo lo viste tú? ¿Cómo reaccionaron? Pues la verdad es que yo recuerdo que ella empezó a rezar, me agarró de la mano y empezó, Padre nuestro que estás en el cielo, shala, shala, y recuerdo que eso fue un viernes. El sábado era mi primera comunión y mi mamá, así de la nada, amaneció con el brazo como zafado, como si se le hubiera querido zafar como, no, más bien, no se le quería, se le zafó el hombro. Entonces ella decía que era por lo mismo, ¿no? Que ella había abrido portales o cosas que no tenía que abrir y pues que gracias a eso pues era lo que tenía, ¿no? Lo que había pasado. Pero ella ahí en el hombro se le veía como dedos, como si se le hubieran intentado jalar del hombro y el hombro se le zafó. ¿Y ya cuánto tiempo tiene de esto? Porque te oyes mayor y les volvió a pasar algo o ya no sucedió nada. Y fíjate que toda mi familia hemos vivido historias paranormales muy cañonas y creo que en general a todos, ¿no? Hablando de la Santa Muerte, hablando del diablo, hablando de espíritus que andan dentro del mundo terrenal, nos han pasado infinidad de cosas, ¿no? Creo que a la familia en general o a mi familia nos ha pasado muchas situaciones. Pues la verdad te agradezco mucho tu historia. No me gustaría que me pasara, pero, pero lo que sí me gustaría saber, bueno, si es posible que nos puedas contestar. ¿Tu mamá ha hablado de este tema contigo y no se ha tocado el tema? O en conclusión, ahora que eres mayor, tu mamá, pues me imagino que ya eres una adulta y te puede entender. ¿Qué es lo que comentan en tu casa de esto, ustedes que lo vivieron?
Pues mira, el tema no se volvió a comentar, se comentó cuando yo iba a hacer la primera comunión, te digo que el día fue sábado. Yo recuerdo que ella amaneció con el hombro zafado, la llevaron al hospital para que le pusieran el cabestrillo, le pusieran el guincho para que su brazo pudiera volverse a pegar, el hombro. Pero ella lo habló con el padre, desconozco que haya hablado ella con el padre, y desde ahí mi mamá como que dejó de creer en las cartas, en las consultas, o sea, ella se volvió como muy, Sí, como que ya le se entró. retiró, ¿no? Un poquito de las prácticas, ¿no? De adivinación. Sí, Pues bueno, te agradezco en verdad. Suena muy interesante y te agradezco de todo corazón que hayas participado en nuestro primer programa, que es jueves 2 de enero del 2025. Yo sé que me estaba equivocando en las fechas, chavos, pero bueno, estamos cambiando de año y todavía traemos a veces el chip, ¿no? Del año pasado. Pero gracias porque yo les prometo, chavos, que les voy a tener sus programas de terror, que es un material exclusivamente para el podcast de YouTube y para Spotify, para que, por favor, sigan las cuentas verificadas, hermosa, porque no sabes cuántas cuentas fake hay. sí, sí, sí. De hecho, yo he visto que hay varias consultas y luego ponen como parte, bueno, pero no creo que esta sea la cuenta verificada de él. Y aparte, pues imagínense, todo el día hay en vivos viejos, pasados. De hecho, hice consultas hoy en la tarde y ese video ya lo retransmitieron como 6 veces hoy. Sí, 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 te creo. Pero bueno, te agradezco mucho. Feliz año, bendecido año. Te agradezco. Feliz. Gracias, gracias por tu aportación a este programa y gracias por ser parte de Esencia Paranormal. Nos vemos, un gusto, besos, bye. Bye. Una historia muy, muy interesante, porque aquí en México es muy popular, chavos, yo he escuchado que digan que se aparece el diablo con cara de caballo, con un pie de caballo, con un pie de gallo, que se aparezca de Catrín, que es muy popular en los pueblos, también en forma de mula o caballos, o sea, en ciertos animales, o hasta en puercos negros grandes. Pero, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será parte de la imaginación? Pero ¿por qué tanta gente lo ha visto, lo ha sentido, lo ha escuchado? Quédate aquí en este podcast de Esencia Paranormal, que lo vas a estar escuchando en Spotify en un programa especial y aquí en YouTube en Esencia Paranormal en nuestro YouTube verificado para que lo puedas seguir. Así que vamos a subir a otra llamada. Recuerden que el caso de hoy es este. ¿Crees en el diablo? Historias, anécdotas o pláticas de la abuelita que en el cual si usted lo sabe, lo ha visto o lo ha escuchado, nos gustaría saberlo de su propia voz. Bueno, Hola, 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 ¿cómo estás? ¿De dónde me estás mirando? pues Buenas noches. buenas noches. Mi nombre es Jessica y los estoy mirando desde Lufkin, Texas. Te escucho muy emocionada y eso me agrada. Te oyes muy, muy emocionada. Oh, es que porque yo entro a todos tus videos y nunca me ha tocado la suerte en consultas, pero hoy sí. Hoy, que es el programa de terror de Esencia Paranormal, el tema de hoy, ¿crees en el diablo? ¿Tú has escuchado de este tema? ¿Te ha pasado algo? Platícanos. Pues yo escucho otros programas, pero sí, a mí personalmente me ha pasado. Anteriormente tenía muchos problemas con mi esposo. Y en una de esas tuvimos una discusión muy fuerte, que él decidió ignorarme e irse para el cuarto a acostar. Ya después de un tiempo, pues yo también dije, pues no tengo nada que hacer, déjame irme a acostar para como tratar de solucionar, de contentar, ¿verdad? La situación, porque pues no sé por qué. Yo fui detrás de él a acostarme también en la cama, pero él estaba dándome la espalda y yo estaba para el lado de la pared acostada. Cuando de repente, yo estoy consciente de que yo estaba despierta. Este, no sé, un demonio salió de la pared queriéndome agarrar. Más fue tanto mi susto de que como estábamos espalda con espalda, pues yo traté de quitarme, ah,
empujándolo a él para que despertara a la misma vez y que no me tratara de agarrar ese demonio. Pero ¿cómo era y cuándo fue? Elabóranos un poco para que la gente pueda entender y entretenernos en esta historia. Recuerden que estamos en vivo en nuestro primer programa del 2025, jueves 2 de enero del 2025. Son las 10 pasadita de las 10 de la noche aquí en la ciudad de Guadalajara. No le cambie, porque esto apenas comienza. Okey, pues era en la tarde, no era de noche ni muy de día, no, era ya en la tarde. Y yo, pues, yo estaba mirando a la pared y yo no recuerdo haberme dormido ni nada, cuando de repente miré que primero salieron las manos y luego salió una cara gigante. Pero fue tanto del asombro mío de que, pues, como te digo, empujé a mi esposo para que a la misma vez despertara y y que no me tratara de agarrar las manos, porque salió como si se fuera formado un túnel en la pared. ¿Y qué Y ma- en eso despertó mi ¿Y esposo. cómo era él? Dijo, ¿Cómo era el demonio? ¿Cómo lo viste? Si es que tú pensabas, pero porque, solamente pero a ver, vamos bien, ajá, te voy a preguntar algo, ajá. porque toda la gente nos platica sus historias, ¿verdad? ¿Tú cómo Sí, sabías que era el demonio? ¿Qué te decía que era un demonio? O sea, ¿por qué en tu corazón decías, esto es un demonio? porque salió así como la forma, bueno, sus manos eran como unas garras y su cara era, haz de cuenta, como la carta, bueno, me lo imagino como la carta de la baraja, de la lotería, pero era una cara bien, bien terrorífica, bien, como del tamaño de la pared. No de decir de: "Ay, algo chiquito que no te puede espantar", o si te espanta por la forma, ¿verdad? Pero no, era una forma exagerada de que sí, yo me sorprendí mucho, que yo hasta el último pensé, dije: "¿Yo estaba dormida o estaba despierta?". ¿Y te volvió a suceder? ¿Lo platicaste con tu pareja en ese entonces que comentas que fue cuando estaban acostados? No, sí, porque del susto yo hasta tumbé a mi esposo de la cama y me dijo que qué estaba pasando, que como un decir: "¿Viniste a molestar otra vez para acá, para la cama?". Y le dije: "No", le dije: "Es que un demonio salió de la pared". Y luego dijo: "No, no, ¿cómo que va a salir un demonio de la pared?". Y luego dije: "Sí", le dije: yo me asusté mucho, por eso fue mi reacción de empujarte para que a la misma vez despertaras, pero, pues sí, yo lo empujé y cayó de la cama". ¿Y tenía algún olor característico? ¿Cómo lo sentiste? No, no, ningún olor, solamente eso fue de que yo lo miré y fue tanta mi impresión, como te digo, de que me quería agarrar, porque se formó como un túnel en la pared. Ah, disculpa, pero yo, escucho la mano peluda y yo había oído casos de que se forman esos túneles y que si te agarra lo que sale de esos túneles, es probablemente de que te lleven. No sé si será verdad o serán solamente mitos, pero a mí sí me dio mucho miedo. Realmente muy interesante. Y en la actualidad, la pregunta obligatoria, ¿te ha vuelto a suceder algo similar a esto con él o simplemente ya nada? Pues anteriormente de niña, yo soñaba mucho con los catrines, pero yo siempre estaba metida en una iglesia. Y, ese catrín siempre me estaba esperando en la esquina de mi casa y la iglesia, porque estaba cerca la iglesia de mi casa. Y, pues no, nunca de verle, pero en esta ocasión sí. No sé si sería por el problema que traía con mi esposo o nada más de que apareció. Sea casualidad o no, qué macabro, qué macabra historia. Te agradezco de todo corazón que nos hayas de alguna manera platicado tu anécdota,
que ya saben que ya lo estoy haciendo viral. Escuchamos pero no juzgamos. Para eso es este programa, tanto el de las consultas como el de las historias de terror, para no juzgar, para escuchar y poder entender un poco que hay cosas más allá de nuestra propia mirada y que a veces es muy difícil platicarlo sin que nos juzguen, ¿no crees? Y sí, sí, realmente sí. Te agradezco, muy buenas noches, gracias por haber participado en Esencia Paranormal en las historias de terror. El primer programa del año, el día de hoy es jueves 2 de enero del 2025. Te agradezco. Gracias. Muy interesante, seguimos con las historias aquí en redes sociales. Por favor, toda la gente que me está escuchando, estamos en vivo y en directo desde nuestro TikTok. Recuerden que ya llegando casi al millón nos van a verificar, así que por favor no olvides seguir en nuestras cuentas oficiales de Esencia Paranormal. Recuerden, bueno, porque lo van a estar viendo, aquí les voy a estar dejando nuestras redes sociales verificadas, tanto Instagram, YouTube, Facebook y sobre todo nuestro Twitter o X, para que ustedes estén aquí al pendiente. ¿Tienes alguna historia paranormal? ¿Has tenido algún encuentro con el diablo? ¿Te han platicado sobre el diablo? ¿Lo has escuchado al chanclas? ¿Tu abuelita te ha platicado que lo vieron en forma de caballo? ¿En cara de caballo? ¿O ese famoso Catrín que sacaba en los pueblos a las hermosas doncellas en los bailes? Si tienes alguna historia sobre algo así, este es el momento, el tema de hoy de nuestro podcast en Esencia Paranormal. ¿Crees en el diablo? Quédate porque seguimos con las historias de usted, donde usted es el protagonista. Bueno, Hola, buenas noches. hola, buenas noches. ¿De dónde nos estás escuchando? De Nuevo León. De Nuevo León, de México, claro de que sí. Ujú. ¿Qué onda? ¿Crees en el diablo o te han contado historias sobre él? Me tocó verlo cuando tenía 8 años. Sí. Pues era una noche tranquila, ¿no? Estaba con mi mamá, estábamos acostados. Estaba mi mamá, yo y mi hermano, el menor. Yo estaba dándole la espalda a mi mamá y de repente sentí un calor muy fuerte. Entonces yo volteo y al momento de voltear, pues era él. Era rojo, no rojo, sino que estaba como sangriento y muy caliente. Era demasiado calor el que expiraba. Pero en cuanto yo volteé a verlo, solamente me dijo que cuidara lo que yo más quería porque se lo iba a llevar. ¿Y qué fue lo que se llevó? En ese momento, pues yo solamente lo que hice fue abrazar a mi hermanito y me puse a hacer una oración. ¿Qué es lo que él se quería Pasé llevar realmente? a mi hermano. ¿Tú lo viste o realmente lo soñaste? No, yo lo vi. ¿Era alto, delgado, tenía algún olor, alguna característica que digas, era el diablo? Eh, Me daba un poco de temor, bueno, más bien demasiado temor, porque eso que me dijo sí me asustó mucho. Y pues yo digo que era él porque lo vi solamente así como de reojo y su cara no, estaba como desfigurada. Digo, era color como sangriento, tenía sangre en su rostro. Y no sé si sería también tanto de cómo lo contaban, pero yo que tenía unas patas de cabra. O sea, no eran pies normales, ¿Y como exactamente de un dónde se te humano. apareció? ¿Dentro de tu casa? ¿Fue afuera? ¿Cómo fue? Fue dentro de mi casa. Estábamos en la recámara y ahí fue donde se apareció.
¿Qué hiciste en ese momento? Me imagino que obviamente no te dio risa ni te dio gusto, pero ¿qué sentiste? ¿Qué Mm, sintió tu cuerpo? ¿Qué sintió tu alma en ese momento? ¿Qué sintió? En cuanto me dijo eso, yo solamente abracé a mi hermano y me dio mucho miedo, porque lo que más yo quería era él. Y pasaron como 2 meses y tuvimos un accidente y él falleció. ¿Qué edad tenía tu hermano? Tenía 2 años y medio. ¿Y esto lo platicaste antes o con alguien de tu casa o te lo guardaste para ti? Me lo guardé. Lo lamento mucho realmente. Yo también. ¿Tu familia sabe de esto? ¿Lo has expresado? No, nadie lo sabe. Sí lo he querido contar, pero nadie lo sabe. En ese accidente, pues de cuenta que a mí me pasó casi lo mismo como lo había visto a esa persona, el diablo. En una parte de mi cuerpo quedó como lo había visto lleno de sangre y pues mi hermano falleció. ¿Tú sabes el por qué se lo habrá llevado? Bueno, tú consideras que pues obviamente no es tanta coincidencia, pero tú sabes el por qué te tocó a ti o el por qué te has preguntado por qué. Sí, me lo he preguntado muchas veces y nunca me lo ha explicado el por qué se lo llevó a él y por qué me dijo a mí que lo que iba a pasar. Y sí, a partir de ese entonces, de ese momento, yo he visto muchas cosas. He soñado y se han cumplido todo lo que he soñado. Hace poco también, hace como un mes, tuve un sueño, ese sí fue un sueño, pero me decía de que estaba cerca y la semana pasada tuve un accidente. ¿Tú crees que cuando te toque partir, crees que te toque verlo? Probablemente sí. Probablemente sí me toque verlo porque han sido muchas veces las que me ha tocado sentir. Hace poco estuviste cerca de dos velorios, cerca de donde tú vives o fallecieron dos personas. Sí, Me están diciendo aquí en vivo de dos velorios de quiénes eran. Tiene poquito de esto. fue una vecina de la casa de mi mamá y la otra fue conocida de la casa de mi abuelita. Están diciendo el nombre de Rosa o Lupe. ¿Por qué? Así se llama mi abuela. Después de que fallecieron estas dos personas en los dos velorios, tiene poquito de esto. ¿Cuánto tiempo tiene de esto? Porque están hablando de eso. Tiene como mes y medio. Cuando sucedió casi el último velorio que platico, ¿quién de ustedes tuvo vómito, diarrea y dolor de cabeza en tu casa? Mi hermana. Una de esas mujeres que fallecieron está contigo.
Mm, ¿Por qué razón sigue? Porque lo que te pasa no es coincidencia, tienes un don. De hecho, eso sí, siempre o sea, mucha gente me lo ha dicho, pero De hecho, en ese velorio, fíjate bien lo que te voy a decir. En uno de los, si te tocó ir directamente, desconozco, pero lo está muy marcado, en uno de los velorios pusieron un rosario arriba del cajón y se cayó 2 veces. pero mi mamá me contó algo así. ¿Qué te contó tu mamá? Mi mamá me dijo que habían puesto alguna canción y la radio se había apagado y que le habían puesto, no sé si fue el rosario o un librito de rezos y también se había caído. Las personas que fallecieron, estas 2 mujeres, ¿conocían a estas personas que te estoy dando los nombres o no sabes? No sé, la verdad. Porque una de ellas está contigo. Hazle mucha oración. Préndele una veladora, hazle oración para que pueda trascender. Se me puso el cuerpo chinito, ¿eh? Ustedes saben que no Sí, necesito cartas para poder sentir la energía. Porque creo, no sé si has visto mis consultas que a veces doy nombres y pues el tarot, ¿de dónde saca los nombres? Llegan, ¿sí me explicó? Es energía. sí. Y no creo que sea coincidencia el que te esté diciendo que visitaste o acudiste a 2 velorios hace poco y una de ellas está ahí contigo. Ok. Te agradezco, un fuerte abrazo, haz mucha oración, te recomiendo mucho el Salmo 91 y el Padre Nuestro, aunque ustedes no lo crean, es una oración tan fuerte que si ustedes la usan con fe, no hay mejor herramienta para poder quitar alguna energía negativa. Muy buenas noches, te agradezco. Gracias. Buenas noches. Estuvo fuerte. Estuvo el caso muy fuerte, chavos. Denme un momento, por favor. Son las 11 de la noche, ya saben, jueves 2 de enero del 2025. Estamos en vivo y en directo. Recuerden que este especial es para Spotify, para YouTube, nuestro podcast de terror, que ya lo iniciamos. Se va a estar subiendo un programa a la semana en nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube. Se van a estar subiendo estos podcasts exclusivos para el fenómeno paranormal, para el terror, para el miedo. Ustedes me lo estuvieron pidiendo muchísimo. Ustedes me estuvieron pidiendo muchísimo esto. Las historias de terror, casos paranormales, todo para ustedes. Y están muy, pero muy en verdad, muy interesantes las historias. Me impactó mucho la historia en la cual nos platicó ahorita esta joven que nos contactó, cómo el diablo se llevó a su hermano. Y todavía yo sentí 2 presencias de dos personas de un velorio y ella comenta que sí, que hace menos de un mes había ido a 2 velorios y bueno, quien estuvo aquí en esa historia supo lo que escuchó. Son historias reales, historias de verdad para toda la gente que estamos aquí en vivo y en directo en Spotify, en YouTube de Esencia Paranormal. Busca nuestras cuentas verificadas, así evitarás robos y estafas, ya que chavos, eso sí está de miedo. ¿Cuántas cuentas fake no hay? Hay muchas cuentas retransmitiendo, grabando, haciendo y deshaciendo con el programa. Así que por favor pónganse abusados, por favor. Váyanse a las cuentas verificadas y les garantizo que no van a tener ningún problema. Así que si crees en el diablo, que es el nombre del programa de hoy, si lo has escuchado, lo has mirado, te han platicado, quédate aquí, que te queremos escuchar. ¿Quién quiere subir aquí al en vivo? Que ya casi nos vamos. ¿Quién quiere subir a este en vivo? Para que nos platiquen su historia sobre el diablo, el maligno, el chanclas, el catrín o como tú lo conozcas.
Las historias son exclusivamente el tema de hoy, chavos, que estamos platicando sobre el diablo. Si tienes una historia, yo te subo aquí al en vivo para que no la puedas compartir y poderte escuchar. Arrímense su virote, su pan, su bolillo para el susto, porque la verdad se está poniendo muy interesante este podcast de Esencia Paranormal, historias de terror con el maestro Ángel Córdoba. Bueno, Sí, bueno. ¿de dónde me escuchas? Buenas noches. Buenas noches, estoy hablando de aquí de San José, California. De San José, California. ¿Qué tal te está pareciendo este programa de terror que ya también los voy a estar apapachando con historias paranormales? Me encantan, de verdad me encanta, porque de verdad que a mí cosas de chiquita me pasaron muchísimo. Eh, Nomás de acordarme, como que mi corazón se acelera y los vellos de mis manos se levantan de acordarme de esa mujer que miré. Bueno, te platico. Las historias de hoy son, Ajá. el tema de hoy es en el diablo. Lo has escuchado, lo Sí. has mirado, te han platicado. Que ustedes que nos están escuchando serían mentirosos si alguien no me ha dicho, si nadie, o sea, si nadie me ha escuchado que digan, oye, vi el diablo, se me apareció la abuelita, el primo. Siempre hay historias de este tipo, ¿no? Sí. Platícame tu Pues historia. la verdad, solo Dios sabe qué fue lo que miré. Pero mire, lo que nos pasó a nosotros somos una familia muy humilde que de un rancho se fue a la ciudad. Ahí mi hermano, iban a dormir a la casa de un amigo y al otro lado dice que él solo se despertó y dice que miró una señora con ollas de fuego prendidas. Entonces él nomás se le hizo raro porque él tenía como 15 años y él se volvió a acostar a dormir. Entonces después nosotros ahí salimos mal con esa persona y amenazó a mi hermano y nos dijo a todos nosotros que nos íbamos a arrepentir toda la vida. Entonces después mi hermano falleció de 16 años. Entonces lo que yo vi, mire, en un rancho, nos regresamos a vivir al rancho, porque pues todo eso nos dio mucha tristeza y nos regresamos al rancho. Entonces, yo me acuerdo que ya como a los años me desperté yo sola en la madrugada y ese día estaba mi abuelita de visita en el rancho y había 2 camitas de campaña junto conmigo, mi abuelita y yo, porque éramos puros hermanos. Entonces, mis hermanos eran 2, 3, 4, 5, 6. 6 en el cuarto, y yo era la del medio, en la cama de campaña y mi abuelita, y yo tenía un reflector, porque nosotros los del rancho salimos a orinar afuera y nos alusamos por un alacrán. Entonces, ese día en la madrugada la luna estaba muy clarita, y mi casa era de tablas y se miraba la luz de la luna. Uno podía ver por las rendijitas de las tablas. ¿Y si se te apareció el diablo o lo miraste? Mire, para eso voy. Yo desperté en la madrugada, eran yo creo como las 5 o 6 de la mañana, cuando empecé a oír pasos, tas, tas, tas. Pero dicen que nunca es bueno poner atención a lo que escuchas. Entonces yo dijo, a ver, deja oír esos pasos, ¿a dónde van? Y yo me peliscaba, dije, ¿será verdad? Y yo me peliscaba y tocaba a mi abuelita y dije, sí, estoy despierta. Entonces yo miré esa sombra que venía y venía enfrente, cómo venía y sus pasos y cómo a través de las tablas miraba la sombra de ese bulto, como de una persona. Lo que me dio miedo fue cuando esa persona abrió la puerta, pero sin sus manos, como que si la puerta se abrió sola cuando ella entró, pero llevaba una olla grandota, como si fuera una vaporera pesadísima, que ella no podía con ella.
Entonces yo no recé ni nada, dije, ay, no vaya a ser que ella me presienta o me sienta. Solo dije, aquí la voy a esperar, porque yo sé que no es un sueño. Y dije, ¿y si la luzo con el reflector? Y dije, no, porque, y si le veo la cara me voy a asustar. Y dicen que de un susto, pues te puedes quedar chueco de la cara, algo así. Yo me quedé. Y dije, si despierto a mi abuela. Ay, no, me dio mucho miedo porque dije, si mi abuelita voltea y tiene la cara así o algo, dije, aquí me voy a quedar. Entonces, ya de tanto rato, yo creo que pasó como una hora. Dije, ¿será verdad? ¿Será mentira? Y después, cuando yo pensé que ya era un sueño porque me pellizcaba, miré la señora que otra vez, del lado de la cama de mis hermanos, los mayores que seguían, ella se fue. Y así como agachadita, como si fuera una persona chiquita, como anchita. Y yo la miré bien la persona, pero era una sombra oscura. Y cuando ella se salió, la puerta se fue atrás de ella. Y claramente miré cómo se iba entre las tablas la figura de ella, la sombra. Y se iba. ¿Y crees que era el diablo o un simple fantasma? Para mí yo siento que es esa señora la que amenazó a mi hermano. Esa que dicen que era bruja. Porque desde ahí puras cosas malas nos ha pasado a mis hermanos. ¿Pero será el diablo? Estamos totalmente en vivo, ya casi nos vamos porque está el programa todo lo que da. Muy buenas llamadas, hemos tenido pocas llamadas, pero muy interesantes con esta. Queremos cerrar con una historia de verdad. Con una historia de verdad. Historia de verdad. Sobre el diablo. ¿Lo has visto? ¿Lo has mirado? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has soñado? ¿Lo has visto en Catrín? ¿En forma de mujer con cara de caballo? ¿Con el pie de cabra y el pie de chivo o el pie de gallina? ¿Cuál es tu historia de este ser tan enigmático que siempre a lo largo de los siglos ha existido? Platícame tu historia porque ya vamos de salida casi en las últimas historias de Esencia Paranormal con el maestro Ángel Córdoba en vivo en nuestro podcast de Esencia Paranormal, historias de terror. Ahí te escucho. Buenas noches, ¿de dónde me ves? Buenas noches, te veo desde la ciudad de Ecuador. De Ecuador. Esperemos que sí sea historia del diablo, ¿eh? No te va a pasar lo de la doña. No, sí, sí es. Cuéntame tu historia, ahora sí cuéntame tu historia paranormal sobre el diablo. A ver, hace, ¿qué será? Unos 12 años atrás, em, había aquí el famoso pase del niño. em, y, o sea, un cura pasa a bendecir las casas y todo lo demás. Y pasó a bendecir mi casa, mi hogar. En ese entonces yo vivía con mi mamá y mi hermano y yo. Entonces estaba bendiciendo todo lo demás y todos íbamos rezando, agarrados de la mano por toda la casa. Pero llegó a una habitación especial y dijo, yo aquí no puedo bendecir porque está el diablo. Y al momento que él abre el cuarto, olía a carne podrida, pero fuerte, fuerte el olor. Entonces yo me acerqué con mis tres, o sea, mi mamá y yo y mi hermano, nos acercamos y lo vimos. Era una persona grande, enorme, tenía unos cachos horribles, los ojos rojos, era negro, las patas tenían pezuña de animal, las garras, uff, horrible, horrible, y rasgaba todo el hogar y nos decían que lárguense, lárguense, y nos empujó y nos mandó lejos. Entonces el cura no pudo bendecir ese cuarto y quedó ahí. Entonces al día siguiente mi mamá quiso contactarle de nuevo al cura y
¿Y cuándo sucedió todo esto? Comentas que ya tiene años, pero ¿quién más lo vivió y qué se platica sobre este tema? En la actualidad, solo vivo yo en la misma casa porque mi hermano ya se separó, o sea, se unió con otra chica, se fue. Y lamentablemente mi mamá falleció cuando yo tenía 17 años. ¿Y has volvido a tener algún encuentro con algo así similar? Sí, pero en mi caso no, sino mi hija, mi pequeñita. Pues hacer mucha oración porque de alguna manera, chavos, les voy a comentar lo siguiente. Cuando hay este tipo de fenómenos, por llamarlo así, encuentros del más allá, y más con este tipo de ser, siempre quedan rastros, ya no vuelven a ser los mismos, siempre hay algo, ¿no? Que se guarda de miedo, de horror, de ciertas cosas. Sí, de hecho mi hija no quiere entrar a ese cuarto a dormir porque lamentablemente ella dormía ahí. Entonces, desde que ella lo vio ya no quiere y no quiere y no quiere. Entonces, en la actualidad duerme conmigo. Y hay muchas veces que la casa tiene olor a podrido y todo lo demás y se escucha horrible, horrible. Yo te recomiendo mucho usar el Salmo 91. La cruz de Caravaca es muy buena, bendita, y hacer mucha oración. No tienes una idea. Cuando uno hace tanta oración, llega un momento donde en verdad si quedan residuos de cualquier cosa negativa, se van porque se van. Eso sí, sí lo hemos intentado, pero él como que vuelve con más fuerza y más fuerza y más fuerza. De igual manera, también es buena opción buscar una alternativa, como un sacerdote que se dedique al exorcismo y que pues ellos, ya sabes, todo lleva un proceso psicológico, un proceso muy de alguien que tenga esa capacidad, porque no cualquiera, hay muchos sacerdotes, pero no, hay muy pocos sacerdotes que se dediquen al exorcismo como tal, o que se dediquen a quitar todas estas cuestiones. Eso sí, es verdad. Por ejemplo, el sacerdote, como lo comentaba. Pues a pedir mucho y que yo sé que tengo fe. Para Dios no hay imposibles y sé que más adelante saldrás adelante. Esperemos que sí, ojalá, más por mi pequeña. Te agradezco, buenas noches y lástima por la distancia, si no te recomendaría a alguna persona. Aquí en Guadalajara tenemos, bueno, más bien en México tenemos 3 sacerdotes que se dedican al exorcismo reconocidos. Pero lastimosamente no, la distancia aquí nos juega un papel muy interesante, pero a distancia te deseo que todo salga bien, que pronto Dios y San Miguel Arcángel limpien tu casa, te purifiquen y te puedan proteger. Amén. Amén. No dejes de orar. No lo haré. Buenas noches. Igualmente. Muy interesantes las historias de terror en este podcast. En este podcast de Esencia Paranormal. El primer programa fuerte con estas historias. ¿Y cómo no va a estar fuerte si estamos hablando del tema de hoy? ¿Crees en el diablo? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has mirado? ¿Te han platicado? Esas historias de la abuela. Porque en México es muy popular que, bueno, a mí me tocó, chavos, escuchar que decían que el diablo se aparecía con cara de caballo. Y sí lo creo. En mujer, que seducía a los hombres y en los bailes y que se les aparecía con cara de caballo. O también el Catrín, que en los pueblos sacaba las doncellas. En perros, en animales, en lobo. Cuéntame tu historia sobre el diablo o el demonio, o como tú lo quieras llamar, o el maligno. Vamos a subir la siguiente llamada, ya la última llamada
de ya es la última llamada de este primer programa del año 2025, jueves 2 de enero, 11:20 de la noche, horario en vivo y en directo aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Exclusivamente tiene que ser historia relacionada con el diablo, ya que es el tema del podcast del día de hoy. Si tienes una historia relacionada con él, ponme yo y con mucho gusto te subo. Hola, Hola, ¿de dónde me ves? Buenas noches. Colombia. Hoy mucha gente de Colombia, de otros lados, mucho gusto. ¿Preparada? ¿Lista? Sí, Porque estoy serías, muy nerviosa. porque serías casi la última llamada del programa del día de hoy, del tema que se abrió con las historias sobre ¿crees en el diablo? ¿Se te ha parecido? ¿Lo has escuchado? ¿Tu abuelita te ha platicado? Platícame tu historia, que sea una historia relacionada a este ser maligno, ente, el diablo, el Bueno, chanclas, como lo quieras llamar. bueno, pues yo desde pequeña he tenido muchas cosas que nos han dicho que es del diablo. Una de ellas, la primera que yo recuerdo, fue una vez que estábamos en la casa de nosotros, era muy humilde, y mi hermano estaba molestando, el que me sigue a mí, yo tenía como 11 años, y yo le dije, ya no más, y usted es un grosero, y él me escupió. Entonces yo le dije, por grosero se le va a aparecer el diablo. Entonces, no pasaron ni 5 minutos, cuando él fue a entrar a la casa, en ese tiempo las casas no tenían luz, prendíamos velas. Y cuando él fue a entrar a la casa, había algo detrás de la estufa y alumbraba y nos llamaba con la mano. Casi todo el barrio lo vio, casi todo el barrio lo vio y todo el mundo decía, no, si es el diablo, si es el diablo. Y yo no quería entrar a mi casa y esa fue la primera experiencia, pues de ahí quedó de que en la casa de nosotros se aparecía el diablo. Y ahí siempre sonaban cosas raras, pues decían que eran brujas y eso, pero pues hoy no es el tema. Después, con el tiempo, eh, la siguiente vez que recuerdo, para una Semana Santa, yo estuve en la misa de un Jueves Santo, toda la cosa. Cuando yo llegué a la casa, me acosté y se me apareció un hombre muy alto que llegaba hasta el techo. Y lo mismo, me llamaba con la mano. Me llamaba y yo decía, Dios mío, esto es producto de mi imaginación, no lo veo, no lo veo, esto no es así. Pero era tanto el susto, yo empecé a rezar a Padre Nuestro, la Ave María, todo, y hasta que me quedé dormida, pero él estaba ahí y era muy alto, no se le veía la cara, solo veía la sombra negra hasta el techo. Después de ahí, como a los 2 años, yo ya estaba conviviendo con el papá de mis hijos y empezó otra vez esa sombra a buscarme, pero ya me tocaba. Yo sentía cuando me tocaba. Él me tocaba, me manoseaba y me besaba y yo sentía y yo estaba despierta y yo prendía la luz y lo veía como él atravesaba la pared. O sea, veía la sombra cuando salía del cuarto y yo decía, no, y yo ya tenía a mi hijo bebecito y yo lo llamaba y yo lo cogía y yo decía, los bebés son ángeles y él es mi protección. Y yo lo abrazaba y decía, no, tengo que protegerme y yo ya no podía dormir porque se me aparecía. Siempre que yo estaba sola, que el papá de ellos salía a trabajar, porque él madrugaba mucho a trabajar, la vaina esa negra, la sombra esa negra se aparecía y empezaba a tocarme, a manosearme. Era que no me tocaba normalmente, sino me manoseaba. Entonces siempre he tenido como esa, exactamente así, tal cual. Entonces, y al principio, o sea, en esa cosa que uno está como pensando, no estoy sola, pues ya hasta uno llegaba a sentir como gusto. Pero después yo decía, no, pero si no es algo bueno, y yo prendía la luz y veía la sombra cuando atravesaba la pared. Y ya lo último que pasó fue en un en vivo suyo, hace como 2 meses. Yo me desperté y vi que estaba, y yo dije, ay, me llegó la notificación, voy a entrar, porque siempre que me llega la notificación, entro. Y cuando entré,
estaba en el tema de lo paranormal y toda la cosa, y yo estuve intentando de entrar para contar todo cuando llegó y, bueno, se acabó el programa, yo dije, bueno, me acuesto. Y me acosté boca abajo cuando empecé a sentir a una mujer hablándome en el oído y me tocaba la cabeza. Yo sentía que ella me decía cosas feas, pero no recuerdo qué me decía. Y me tocaba y me acariciaba la cabeza. Y yo decía, Dios santo, esto no. Y yo sentía la mano de ella en mi cabeza, pero no sé qué sería. ¿Y qué Pero hiciste toda la tú? vida me han pasado cosas así. Perdón, ¿y tú qué hiciste? Recordar lo que usted dijo en el programa, leer el Salmo 91, fui y busqué él en el celular de una vez y lo leí y pude dormir tranquila, de Así una vez. es. Con la oración nos va a ayudar muchísimo a todo a salir adelante, a que las cosas se acomoden. Y es impactante cómo yo pensé que a lo mejor iba a ser un tema muy tabú, porque no es lo mismo a escucharlo, verlo en redes o de primera mano, ¿no? Que es la magia, lo bonito del programa, que ustedes cuentan sus casos, sus historias, que hoy es el tema del diablo y que la verdad veo que no, o sea, a mucha gente como tú le ha pasado alguna experiencia, un acercamiento, algo muy similar. Sí, a mí ahorita recordando, cuando estaba mucho más pequeña, vivíamos en una vereda con una tía y empezó a oler mucho a chivo y olía horrible a chivo, como a azufre. Y mi tía dijo, el diablo está dando vueltas por la casa. Entonces, siempre he tenido como esa sensibilidad para ver cosas. Cuando alguien va a morir, yo me sueño con esa persona, siempre me pasan cosas. O sea, siempre es como si las personas vinieran, las siento. Cuando las he conocido, siento que vienen como a despedirse de mí. Y siempre me han pasado cosas así como muy feas, entonces mantengo muy asustada, como que siempre muy prevenida. Y si han notado toda la gente que vio este programa para cerrar, porque ya estamos finalizando, fíjate bien lo que te voy a comentar. La mayoría de las historias, porque obviamente vamos a escoger las mejores y son las que se van a subir a este podcast de Esencia Paranormal, que escúchelo por favor en Spotify y en YouTube como Esencia Paranormal, cuenta verificada. La mayoría de las personas que nos platicaron sus historias esta noche tienen dones, ven otras cosas, no solamente tuvieron un contacto con el diablo, sino que también han tenido contactos paranormales con entes familiares fallecidos y cosas así. No lo checaron, no lo pudieron. Bueno, es lo que yo noté en este programa el día de hoy. A mí siempre me han dicho que yo tengo una sensibilidad con eso. Una vez hablé con alguien y esa persona me dijo, es que usted es bruja. Usted puede hablar con quien quiera, con muertos, con quien quiera. Yo dije, no, yo no quiero eso. Yo le tengo miedo, yo no quiero eso. Y ella me decía, pero usted lo puede hacer. Usted puede hacer lo que quiera. Yo le dije, no, no quiero, no quiero. Porque eso asusta mucho. Así es. Y aparte es de respeto de alguna manera. Pues te agradezco. Sí. Te agradezco el que hayas participado. Bueno. Un fuerte abrazo. En verdad, gracias. Muchísimas gracias a usted. Recuerden que antes de dormir, revisa debajo de tu cama. Fue una historia más de Esencia Paranormal en sus historias de terror. Nuestro primer programa este 2 de enero. 2 de enero. Tal vez existe, tal vez no existe. Será parte de nuestra imaginación. No lo sé. Pero que un personaje tan enigmático, misterioso, maligno, el diablo, el chanclas, como usted lo quiera llamar, porque en chanclas, así se llama en México, a veces también hay partes que mencionan al diablo y le mencionan con ese nombre. ¿Será cierto? ¿Será mentira? Recuerde que este podcast usted es el protagonista y que lo único que hacemos aquí es entretenerlos y que pasen una excelente madrugada. Son las 11:30 de la noche, horario de Guadalajara. Se despide el maestro Ángel Córdoba y recuerden que es 2 de enero del 2025 nuestro programa, nuestro primer programa del año. Les agradezco. Hasta luego. Historias Esencia Paranormal.
Oye, ay,